If you're not the boss, then die. En la historia del videojuego hay sagas que alcanzaron el estatus de legendarias, tanto por su impacto en los jugadores como en la industria en general, siendo una de esas sagas Metal Gear Solid, ya que no solo ayudó a crear el concepto del sigilo, sino que fue de los primeros que buscó combinar las técnicas propias del cine con los videojuegos. Y de toda su amplia historia, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que vio la luz originalmente en 2004 para la PlayStation 2, fue el juego que mejor simbolizó lo que hizo grande a la saga, al punto de ser considerado por muchos no solo como el mejor Metal Gear, sino uno de los mejores juegos de todo el amplio catálogo de la segunda consola de Sony. Por esto, tras la prolongada ausencia de la saga, Konami decidió que la mejor forma de traerla de vuelta era con un remake de esta entrega, ahora titulado como Metal Gear Solid Delta, siendo un juego que busca ser fiel a la visión original del clásico de hace más de 20 años, pero modernizándolo para las nuevas generaciones. Pero en su afán de respetar la idea original, puede haber pecado de apostar demasiado a la segura, por lo que les invito a ver este análisis para responder la pregunta: ¿es Metal Gear Solid Delta un digno homenaje a Snake Eater o una copia descarada? You ejected the first bullet by hand. Es 1964 en el corazón de la Guerra Fría y el destino del mundo pende de un hilo. El soldado de fuerzas especiales Naked Snake es enviado detrás de líneas enemigas en la Unión Soviética para rescatar a Nikolai Sokolov, un ingeniero que quiere desertar hacia los Estados Unidos, antes de que su creación, un arma capaz de inclinar el equilibrio de poder global a favor de los soviéticos, caiga en manos equivocadas. Pero la misión fracasa trágicamente cuando The Boss, la mentora de Snake y conocida como la madre de las fuerzas especiales, traiciona a su nación y se une al despiadado coronel Volgin, encendiendo la chispa de una crisis que puede acabar en una guerra nuclear total entre las superpotencias. Una semana después, Snake es forzado a regresar al campo de batalla para limpiar su nombre, detener a Volgin, destruir su nueva arma y enfrentar el mayor desafío de su vida: acabar con la mujer que le enseñó todo, convirtiendo esta misión no solo en el momento que definirá su vida, sino la que dará inicio a la leyenda de Big Boss. Poco puedo decir que nos haya dicho ya de Metal Gear Solid 3, ya que su lanzamiento en 2004 nos dio, para muchos, el mejor juego de la saga creada por Hideo Kojima, el que mejor sintetiza todo lo que simboliza esta franquicia y uno de los títulos estrella del catálogo de PlayStation 2. Argumentalmente, aunque es el tercer juego de Metal Gear Solid, o el quinto si contamos las entregas de MSX, Snake Eater es una precuela. Su trama es la piedra fundacional sobre la que se construyen todos los eventos posteriores de la saga. Aquí descubrimos la importancia de The Boss, cómo su tragedia marcaría de por vida a Naked Snake y cómo su deseo de honrar su legado y evitar sus errores lo llevaría por un camino que lo convertiría en el temible enemigo que algún día Solid Snake deberá enfrentar. En ese viaje, el juego nos habla sobre el patriotismo, la lealtad, la traición, el costo del deber, la pérdida de la inocencia, el significado de ser un buen soldado, el legado que dejamos a las futuras generaciones y, por supuesto, el sacrificio. Todo envuelto en la clásica crítica de Kojima hacia la guerra y los juegos de poder entre las superpotencias. Narrativamente, Snake Eater es, de lejos, el juego mejor contado de toda la saga. No solo por reflejar al máximo el amor de Kojima por el cine, sino por lograr el equilibrio perfecto entre cinemáticas que hacen avanzar la historia, conversaciones de radio que la expanden y secciones jugables que te mantienen inmerso. Un balance que nunca volvería a repetirse en los títulos siguientes. Además, es un juego que combina magistralmente la excentricidad y el humor característicos de Kojima, su evidente homenaje a las películas de James Bond, con sus villanos caricaturescos, espías y femme fatale, los elementos de fantasía y ciencia ficción propios de Metal Gear, y sus momentos más dramáticos y serios.
todo para ofrecernos una experiencia llena de acción, sigilo, giros argumentales y emociones que definieron a la saga. Pero aquí entra el gran problema de Metal Gear Solid Delta. Todo lo que he dicho hasta ahora son logros del Snake Eater original de 2004, no del remake de 2025. Por eso, antes de juzgarlo, debemos tener muy clara la diferencia y entender qué espero de un remake de este calibre. Y es que, con la evidente mejora gráfica que trae Metal Gear Solid Delta, Konami, intencionalmente o no, buscó ponerlo a la altura de otros grandes remakes, como los de Resident Evil, Final Fantasy VII o, sin ir tan lejos, el Silent Hill 2 de la propia Konami. En todos estos casos, hablamos de juegos con grandes limitaciones técnicas, creados en una época donde la industria aún estaba aprendiendo a contar historias. Con sus remakes, se buscó narrar estas mismas tramas, pero aprovechando todo lo que la tecnología actual permite. Los Resident Evil del 1 al 3 pasaron de ser títulos de bajo presupuesto con actuaciones torpes y tono exagerado a verdaderas historias de terror con un enfoque cinematográfico. Resident Evil 4 Remake redujo ligeramente el tono de acción de su trama para armonizar mejor con el terror del resto de la saga. Final Fantasy VII Remake expandió su historia y personajes a una escala épica. Y Silent Hill 2 utiliza la tecnología y nuevas actuaciones para transmitir mejor el simbolismo de su narrativa. En esencia, todos estos remakes buscaron contar la misma historia, pero de una forma imposible en su época original, alcanzando niveles de calidad comparables a las mejores producciones de Hollywood. Y eso solo fue posible gracias a que fueron reconstruidos casi desde cero. Y aquí es donde comienza el primer gran problema de Metal Gear Solid Delta. Aunque la saga pertenece a Konami, quien realmente la creó y le dio alma fue Hideo Kojima. Él imprimió tanto de su personalidad en estos juegos que es casi imposible separar Metal Gear de su creador. Todos los intentos de Konami por continuar la saga sin él han sido, siendo generosos, regulares, y los pocos que funcionaron fue porque Kojima seguía involucrado como productor. Esto empeora si recordamos que, tras el lanzamiento de The Phantom Pain en 2015, Kojima tuvo, según rumores, una fea pelea con Konami, que terminó con su salida de la compañía ese mismo año. Desde entonces, los fans de Metal Gear temimos por el futuro de la saga, y el lanzamiento de Metal Gear Survive en 2018 solo confirmó nuestros peores miedos, al ser un reciclaje descarado de Metal Gear Solid 5 pero con zombies, destruyendo en su momento la poca confianza que quedaba en la capacidad de Konami, no solo en crear un buen Metal Gear, sino para hacer juegos de alto perfil en general. De hecho, juegos como Silent Hill 2 Remake, Metal Gear Solid Delta o el reciente Silent Hill F son, en cierta forma, un intento de recuperar la confianza en los juegos de Konami, por lo que podemos entender mejor el enfoque de Metal Gear Solid Delta: cambiar lo menos posible del original. Y vaya si lo cumplieron. No solo se cuenta la misma historia, sino que literalmente son las mismas cinemáticas con las mismas animaciones, los mismos cortes e incluso las mismas actuaciones de voz, errores de subtitulaje incluidos. Metal Gear Solid Delta es, a todos los efectos, una copia y pega total, pero con gráficos nuevos. Tan absoluta es su fidelidad que puede superponer las cinemáticas del remake con las del original de 2004 y coinciden casi cuadro por cuadro. Lo más que se cambió fue agrandando o reduciendo ligeramente la imagen dependiendo de la escena. Por un lado, entiendo esta decisión. De todos los juegos que he mencionado hasta ahora, Snake Eater es el que mejor ha envejecido, al grado de que aún hoy puede disfrutarse sin problema su original de PlayStation 2 o sus remasterizaciones. En este sentido, solo necesitaba un lavado de cara para brillar otra vez. Pero, por otro lado, habiendo jugado Snake Eater docenas de veces, desde su edición Subsystem de 2005 hasta las HD Collections de PlayStation 3 y PlayStation Vita, esperaba que Delta fuera más ambicioso, que aprovechara las nuevas tecnologías para llevar la experiencia a un nuevo nivel. Y no hablo de rehacerlo desde cero, ni de convertirlo en un mundo abierto como The Phantom Pain.
Hablo de cosas simples, como eliminar las pantallas de carga en las cinemáticas, mejorar las animaciones para aprovechar al máximo los gráficos realistas o actualizar algunas actuaciones de voz, como la de David Hayter, que hoy se siente algo limitada al compararla con lo que hemos visto en trabajos posteriores de Hideo Kojima como The Phantom Pain o Death Stranding. En cambio, Delta prefirió mantenerlo todo exactamente igual. Así que, más que un remake al nivel de Resident Evil o Final Fantasy VII, lo que tenemos es un remaster de lujo, más cercano a The Last of Us Parte 1 de 2022 o Dead Rising Deluxe Remaster de 2024, que cambió lo menos posible para que Konami pudiera incluir a Hideo Kojima en los créditos como director original. Irónico considerando cómo terminó su relación con él. El único añadido realmente digno de mención es la escena de la pesadilla que, sin entrar en spoilers, es donde luchamos contra vampiros en un segmento de acción al estilo hack and slash. En el original, se rumorea que era una demo de un juego descartado de Konami, pero en Delta se rehizo completamente con la ayuda de Platinum Games, creadores de Bayonetta y Nier Automata, dándonos un minijuego breve pero espectacular que además se puede jugar por separado desde el menú una vez acabas la historia principal. Y no me malinterpreten, el remake me ha encantado. Es evidente que Konami puso un enorme cuidado en los detalles, dándole nueva vida a la historia con sus gráficos y jugabilidad actualizada. Pero debemos recordar, estamos juzgando a Metal Gear Solid Delta, no Metal Gear Solid 3. Si la historia te sigue impactando, es porque la de Snake Eater ya era brillante y Delta simplemente no la arruinó. Y ahí está mi mayor decepción con el remake, no porque la historia sea mala, sino porque, ya sea por una reverencia casi religiosa al original o por miedo a no estar a la altura de Kojima, Delta no se atreve a proponer nada. No corrige errores, no mejora actuaciones, no expande su mundo, solo nos ofrece la misma trama con una nueva capa de pintura. Aceptado que, a nivel de historia, el juego ha sido una ligera decepción, es momento de hablar de lo que sí representa su verdadero gran logro, el apartado visual. Como habrán notado en el video, el salto gráfico con respecto al juego de 2004 es enorme, llevando a Metal Gear Solid Delta a un nivel de realismo impresionante. El gran ganador de este cambio son los escenarios, especialmente la selva de Thessalino Yards. Ahora luce una vegetación densa, llena de vida, con un espectacular juego de luces y sombras que eleva el realismo y hace más desafiante detectar a los enemigos. Y aunque técnicamente seguimos recorriendo los mismos entornos pequeños y algo pasilleros del original, la ambientación logra que moverte por la selva soviética se sienta más inmersivo y peligroso que nunca. A esto se suma que se cambió el filtro del juego original, que hacía que Snake Eater tuviera una especie de filtro amarillesco o verdoso por unos colores mucho más vivos que, aunque ha levantado quejas entre los más puristas, al menos a mí no me molestó en absoluto. Además, puede activarse sin mayores problemas este filtro desde el menú, por lo que queda a elección del jugador cómo quieres que se vea el juego. Y naturalmente, los personajes no se quedan atrás. Todos mantienen la fidelidad al diseño original de PlayStation 2, pero con un nivel de detalle fotorrealista. Y, para mi sorpresa, a pesar de mis temores iniciales, de que reciclar las animaciones del original diera un resultado extraño o fuera de lugar, todo funciona de maravilla. De hecho, los nuevos gráficos logran resaltar expresiones y matices en los rostros de personajes como Snake o Eva que antes pasaban completamente desapercibidos. Claro, eso no quita que las animaciones siguen siendo las de un juego de PlayStation 2, algo que se nota en momentos muy concretos de las cinemáticas o durante la jugabilidad, donde el realismo visual choca con movimientos algo robóticos o simples para los estándares actuales. Pero, siendo sinceros, esto solo lo notas si, como yo, estás buscando detalles para comentarlos en un análisis. En la práctica, Metal Gear Solid Delta luce y se mueve tan bien que es fácil olvidar que estás viendo animaciones de hace más de 20 años. Y lo digo con alivio, porque temía que al reciclarlas, los gráficos de 2025 con animaciones de 2004 dieran un resultado espantoso. En cambio, todo funciona a la perfección, como si desde el principio hubiera sido pensado para este nivel de detalle.
Pero claro, esto no implica que no haya ninguna animación nueva, ya que los soldados, y especialmente Snake, cuentan con unas nuevas animaciones que van a la par de las nuevas opciones jugables del remake. Donde sí ha habido más debate es en el rendimiento, no solo por la desconfianza que muchos tenemos hacia Konami, sino también por el historial irregular del Unreal Engine 5, el motor gráfico utilizado para dar vida al juego. En mi caso, jugué la versión de PC con una Nvidia GeForce 4060, varios meses después del lanzamiento, y aunque noté cierta inestabilidad en la tasa de cuadros, especialmente en los entornos selváticos, el rendimiento general fue sólido y sin problemas importantes. Lo que sí me molestó fueron las pantallas de carga, no tanto la inicial, que aparece al arrancar el juego, o porque estas fueran particularmente largas, sino las que aparecen al momento de jugar, ya que son exactamente las mismas del juego original. Y aunque en una PlayStation 2 de 2004 o en los remasters posteriores era comprensible que estuvieran estas pantallas de carga, que sigan en el remake 21 años después y tras ver experiencias como Phantom Pain o Death Stranding 2, por solo mencionar trabajos del propio Hideo Kojima, con amplios mapas abiertos, repletos de detalle y sin pantallas de carga, solo acrecienta mi queja con el copia y pega del remake, que no se molestó en siquiera quitar o al menos disimular las limitaciones técnicas del juego original. Pero a pesar de que seguiré lamentando que Metal Gear Solid Delta exagera con su fidelidad, el enorme cuidado con que el equipo de Konami y Virtus, el estudio de soporte que ayudó a crear el remake, crearon este juego, nos da un trabajo tan bueno que le da una vida completamente nueva al juego, que se siente más vivo e inmersivo que nunca, y logra que se disfrute recorrer nuevamente la selva soviética con Naked Snake. Pero quizás el apartado que mejor resume el ser lo más idéntico posible al Snake Eater original es el jugable, donde Metal Gear Solid Delta se limitó a agregar mejoras de calidad de vida cuando fuera absolutamente necesario, manteniendo intacto la experiencia, por lo que al hablar de la jugabilidad, lo mejor es repasar qué nos ofrecía el juego original de 2004. Metal Gear Solid 3 fue, a grandes rasgos, un juego que buscaba romper un poco con lo establecido en la saga hasta ese momento, no solo con su ambientación, que abandonó los edificios en bases secretas por la frondosa selva de Thessalino Yards, sino que también amplió las herramientas de sigilo e introdujo elementos de supervivencia. De esta forma, ahora tienes una barra de energía que constantemente se va desgastando y que dicta cuán bien apuntas tus armas o rindes en combate, y que en caso de bajar demasiado, no solo te hará más difícil moverte y combatir, sino que hará que Snake tenga hambre, haciendo que su estómago haga ruido y sea más fácil que te detecten. Para evitar esto, deberás cazar animales a lo largo del juego, buscar almacenes de comida o registrar a los soldados enemigos para poder alimentarte. Pero deberás tener cuidado, ya que habrá animales que son venenosos o si guardas la comida por demasiado tiempo, esta puede dañarse y hacerte enfermar del estómago, aunque puedes capturar con vida a algunos animales, 3 en total, para así guardarlos y evitar que se dañen. Y no solo esto, sino que podrás usar los animales que captures contra tus enemigos, como lanzando una serpiente venenosa a un soldado para que le ataque o comida podrida para que les haga enfermar. A esto se suma que cada comida recupera una cantidad diferente de energía y tienes la receta para tener que elegir cuándo y cómo usar cada alimento. Pero no solo de los alimentos debes preocuparte, ya que Snake puede recibir heridas, como cortes, impactos de bala o fracturas que, aunque sanarán solas con el tiempo, reducirán el máximo de tu barra de vida en lo que sanan por su cuenta, algo que puede ser fatal en los combates. Para evitar esto, debes curarte con los artículos médicos que llevará Snake, como tablillas, vendas, desinfectantes y más. Y al igual que las comidas, deberás ir buscando en los escenarios objetos que te permitan recuperar tu inventario médico. Y dado que estamos en la selva soviética, el juego agregó un nuevo elemento al sigilo de la saga, el camuflaje. Snake cuenta con una barra que marca cuánto se disimula con su entorno. Mientras más alto, más difícil es que el enemigo lo descubra. Para aumentar al máximo el camuflaje, deberás cambiar el traje y pintura facial de Snake para así combinar con el entorno, por lo que todo el tiempo estarás cambiando de traje.
y esto será crucial porque al estar ahora en una selva, los enemigos son más difíciles de descubrir y no será raro que estés en una situación donde, si vas sin cuidado, puedas encontrarte de frente con un enemigo o que te vean a la distancia si vas demasiado rápido y de pie o mal camuflado. Y como todo lo demás, Snake Eater expandió el cómo puedes enfrentar a los enemigos, no solo con el sigilo clásico de la saga, sino saboteando sus bases. Cada cierto tiempo encontrarás depósitos de munición y comida que no solo podrás usar para recuperar suministros, sino volar por los aires con TNT, causando que el enemigo se quede sin balas en caso de atacarte o con tanta hambre que estarán distraídos, haciendo más fácil escabullirse. A esto se une un amplio arsenal de armas, como pistolas tranquilizadoras, rifles de asalto, armas de francotirador, escopetas y una variedad de granadas que, al estar basadas en armas reales, se agradece que Konami, a diferencia de lo que pasó con The Phantom Pain, sí mantuviera la licencia para usar los nombres en el juego, ya que la escena de Snake admirando la pistola M1911A1 no sería la misma sin su nombre real. Y como estamos en la década de los 60, el juego no cuenta con los mapas que indican claramente la posición y campo de visión del enemigo, como en los Metal Gear Solid 1 y 2, sino sensores que vibran al tener enemigos cerca, sonares que indican qué ser vivo hay en las cercanías, aunque no diferencia entre soldados y animales, o micrófonos direccionales, que te permiten oír qué ruidos hay en una dirección específica. Combinado con la cámara en tercera persona de la edición Subsistence, hicieron del Snake Eater original el juego que perfeccionó el sigilo clásico de la saga, la misma que había iniciado en el Metal Gear Solid 1 antes de su progresivo giro a un juego más dinámico y con acción que vimos primero en Metal Gear Solid 4 y posteriormente en Metal Gear Solid 5. Todo esto se mantiene intacto en Metal Gear Solid Delta, y en este sentido siguió la misma filosofía de la historia: copiar todo y no arruinarlo, aunque sí se agregaron nuevos elementos que se agradecen bastante. El primero es que se cambió el control de Snake, abandonando al completo la cámara fija y movimientos tipo tanque del original por un esquema de control que recuerda al de The Phantom Pain. De hecho, estoy seguro que reciclaron algunas animaciones de Snake en ese juego para el remake. Gracias a esto, Snake tiene un control más cómodo, que no solo permite disparar y moverte al mismo tiempo, sino que ahora puedes caminar agachado, algo muy útil, no solo para poder usar mejor las coberturas, sino para el sigilo, al poder moverte más rápido que arrastrándote por el suelo, pero sin ser tan visible a la distancia como cuando vas de pie. Pero lejos de lo que me temía por los primeros trailers, donde creía que mezclar la jugabilidad de The Phantom Pain con los mismos escenarios y enemigos de Snake Eater saldría fatal, el juego ha terminado siendo una maravilla. Sí, el mover a Snake es mucho más cómodo y facilita las cosas, pero si quieres ser sigiloso, el juego todavía exige que te tomes las cosas con calma y lentitud, ya que ir a lo tonto solo hará que te descubran de inmediato y el enemigo te ataque. Por ejemplo, como ya estaba acostumbrado a lo dinámico que es moverte en The Phantom Pain y lo fácil que es capturar rápido a un enemigo, me tomó un tiempo volver a ajustarme a Snake Eater, donde no solo debes caminar lentamente para capturarlos, sino marcar un botón del control para acecharlos, caminando aún más lento sin hacer ruido para acercarte lentamente para atraparlos y poder interrogarlos, o apuntarles con el arma para que soltaran los objetos que poseen. Snake Eater es un juego que te fuerza a ser metódico, lento y calmado para tener una infiltración exitosa. En este sentido, me hizo recordar lo mucho que extrañaba esta clase de sigilo en la saga, ya que The Phantom Pain, aunque es una delicia en lo jugable y me encanta, busca ser más dinámico en los controles y enfocado a la acción, por lo que regresar al sigilo tradicional, pero con un mejor control, es simplemente genial. Quizás donde sí se nota para mal el nuevo esquema de control es en los combates, ya que al final del día, ahora es más sencillo combatir a lo Rambo, lo que facilita mucho los combates contra los soldados en caso de ser descubierto, o los combates contra los jefes, aunque esto último, siendo generoso, es algo que ya sucedía ligeramente desde que la edición Subsistence de 2005 agregó la cámara en tercera persona. Y aunque los combates contra los jefes son los mismos, sí hay un par de diferencias.
Con The Pain es virtualmente idéntico, aunque su escenario ahora se siente más pequeño y limitado que nunca. Con The Fear, gracias a los nuevos controles, el combate es ahora mucho más fácil de lo que ya era desde Subsistence, especialmente si usas la visión de calor. Quizás quienes resisten mejor el paso a Metal Gear Solid Delta son The Pain, ya que debe seguir esquivando sus lanzallamas en relativa oscuridad, y The End, cuyo combate de francotirador y camuflaje no solo se mantiene intacto, sino que se enriquece con lo detallado que son los nuevos gráficos. Pero quienes sí cambian más son Volgin y The Boss, ya que se agregó una capa extra de espectacularidad al poder usar en ellos el combate cuerpo a cuerpo o CQC. En el caso de Volgin, siento que simplifica el combate, pero en el caso de The Boss lo mejora bastante, no solo porque me costó agarrarle el truco de esquivar sus ataques para derribarla, sino porque narrativamente, que Snake derrote al boss con CQC es increíble y poético. A esto se le unen pequeños cambios de calidad de vida, como que ahora puedes abrir una ventana durante el juego, tanto para seleccionar a quien llamarás por la radio, como para cambiar rápidamente entre los últimos camuflajes que elegiste, aunque todavía se mantienen intactos los menús y opciones originales de Snake Eater. Y si compraste la edición deluxe, se incluyen varios trajes extras, siendo los más importantes dos que vienen directo de Peace Walker, como el traje de sigilo que te permite caminar sin hacer ruido, o el de combate que aumenta tu defensa en los combates. Quizás la única queja importante que tengo de la jugabilidad del remake es, como ya he mencionado antes, esa manía de ser una copia y pega, ya que a grandes rasgos es exactamente el mismo juego. A pesar de lo ricamente detallado que son los mapas con el Unreal Engine 5, estos siguen siendo, a todos los efectos, habitaciones y pasillos disfrazados de selva que vimos en la PlayStation 2. Es más, la disposición de los mapas, la ubicación de los objetos, los enemigos y sus patrones de comportamiento, todo es exactamente igual al juego original. Y aunque es de celebrar esta fidelidad, habiendo jugado tantas veces a Snake Eater, esto acabó por completo con el factor sorpresa, ya que ya sabía de antemano cuándo, cómo y dónde estaría cada enemigo, objeto, curiosidad o cinemática, por lo que, más que jugar un nuevo juego, sentí que estaba rejugando el mismo Snake Eater desde cero. Tal es la obsesión por la fidelidad que incluso las pantallas a negro que aparecen cuando pasas de un escenario a otro, que originalmente eran pantallas de carga disimuladas, siguen ahí, que si bien lo podía entender en el original de PlayStation 2, que sigan allí 20 años después es absurdo. Es que incluso varios extras, como las cinemáticas de broma que incluye el juego, que desbloqueas al robar cintas a los soldados de la historia principal, son o traídas directamente de la edición Subsistence de Snake Eater de 2005, o un reciclaje descarado de animaciones, personajes y diálogos de la historia principal. Es que incluso se incluyó el manual de la versión HD Collection de Snake Eater, que quiero creer que está por acervo histórico y no porque era más barato que hacer uno nuevo. Y al final, esto me deja dividido. Sí, me encantó volver a jugar a Snake Eater con nuevos gráficos y un control más fluido, por lo que sería ridículo decir que Metal Gear Solid Delta es un mal juego. Pero al mismo tiempo, es tan poco lo que cambia el remake que siento que todo lo que disfruté fue gracias al gran trabajo que hizo la Kojima Productions de 2004, no por el remake, que o denota una adoración o miedo al Snake Eater original que, por momentos, raya en lo absurdo, o peor aún, un deseo de Konami de optar por la opción más barata posible para crear el juego, ya que, en esencia, fuera de los nuevos gráficos, todo Metal Gear Solid Delta es un reciclaje de Snake Eater y algunos elementos jugables de The Phantom Pain. Metal Gear Solid Delta es, de lejos, el remake que más dividido me ha dejado hasta ahora. Técnicamente, el juego cumple su objetivo, traer de vuelta la experiencia original, pero adaptada a los estándares visuales de hoy. Volver a jugar como Naked Snake y presenciar el inicio de su leyenda como Big Boss con este nivel de detalle y realismo es impresionante.
En ese sentido, es una experiencia totalmente recomendable tanto para los veteranos que quieren revivirla como para los nuevos jugadores que, por primera vez, podrán descubrir el sigilo clásico de la saga con su mejor presentación hasta la fecha. Pero debajo de ese enorme e incuestionable espectáculo gráfico, Metal Gear Solid Delta es también uno de los remakes menos ambiciosos que haya visto, solo superado por The Last of Us Parte 1. Nunca sabremos si fue por una reverencia casi religiosa al juego original o por un miedo existencial a no estar a la altura del genio de Hideo Kojima. Pero el resultado es el mismo, una fidelidad absoluta, por no decir una copia descarada, del juego de 2004. Para veteranos como yo, que hemos jugado el original una y otra vez, esto es una verdadera lástima. Porque, en esencia, Metal Gear Solid Delta aplica la ley del mínimo esfuerzo, reciclando todo lo que puede de Snake Eater y de Phantom Pain, pero disimulando con un apartado gráfico impresionante. Sin embargo, cuando estaba por cerrar este video con un tono más crítico y fatalista hacia Konami, me encontré con algo que me hizo cambiar de opinión. Vi la reacción de mucha gente en TikTok disfrutando el juego, y noté que muchos de ellos o eran muy pequeños cuando salió el Snake Eater original, o directamente no habían nacido. Y después de sentirme un poco viejo, me di cuenta de algo, que a pesar de no ser el remake ambicioso que las personas de mi generación esperábamos, Metal Gear Solid Delta sí cumple con su propósito más importante: traer de vuelta a esta saga legendaria para una nueva generación de jugadores. Y al final, quizás eso es lo más importante, ya que pese a su falta de ambición, Metal Gear Solid Delta es un gran videojuego, uno que pudiera marcar el regreso a lo grande de una saga que lleva desaparecida desde el agridulce lanzamiento de The Phantom Pain. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal, donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, un me gusta o un super gracias. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.